Hola compañeros, soy José Alejandro Pérez Ibaja y voy a mostrarles mis ejemplos para el análisis ascendente y el análisis descendente. Bueno compañeros, les voy a explicar el análisis sintáctico descendente y pues esta es la gramática que se utilizó para la creación de la tabla M, que es esta. Eh, El algoritmo que se siguió para esto es el siguiente, donde la entrada es la secuencia de símbolos W, la entrada que le vamos a dar, y la tabla de análisis M es representada por M. La salida es dada por si W es correcto o no, dependiendo, eso va a ser indicado previo al análisis. Y P es igual al puntero al primer token de W, o sea, eso es igual a nuestro primer carácter, entonces vamos a guardar en IP la dirección de memoria de ese primer carácter, siempre en esos casos es 0, entonces IP va a tener inicialmente 0. Va a ser una secuencia que se va a repetir dada la condición X igual al signo de cierre que es representado por el de pesos. Cuando ya sea igual, entonces va a terminar las repeticiones, va a terminar el ciclo repetitivo. Sea X el símbolo del tope de la pila y A igual al IP, o sea, X va a ser lo que va a tener nuestra pila, que inicialmente va a tener como primer dato el símbolo de cierre y como segundo dato en la parte superior el E. Y entonces X va a ser la parte superior que es E y la A es igual a IP, pero no la dirección de memoria, sino el dato que está en esa dirección de memoria, que corresponde al primer carácter de W. Entonces, si X es igual a un terminal, el terminal nos lo hace saber, ya que vamos a compararlo con nuestros terminales en la tabla, que son ID más el asterisco, el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. De ser así, entonces X es terminal con cualquiera uno de estos cinco. Eh, o X es igual al símbolo de pesos, que es el de cierre. Con cualquiera de estas condiciones, entonces entra en el ciclo if. Si entra, hay otra condición que es x igual a. Entonces, como ya verificamos que nuestro x es terminal, entonces ahora vamos a verificar que nuestro a también sea un terminal para que nuestro análisis sea correcto. De ser así, de que x es igual a, eso quiere decir que a es un terminal y por lo tanto vamos a quitar de la pila nuestra x. Entonces se quita el terminal de la pila y se aumenta 1 en el contador IP, que inicialmente estaba en 0 y va a ser ahora 1. De modo contrario, si no se cumple esa condición de x igual a, entonces nos va a tener que arrojar un error, ya que el a no es un terminal. Ahora, si no se cumple la condición de x igual al terminal o x igual al símbolo de cierre, entonces debemos de ver si está el dato de x, a, o sea, tanto en vamos a ver el terminal en la tabla, vamos a buscar el terminal entre correspondido por a, que puede ser i más por ciento, el símbolo de abrir, el de cerrar o el símbolo de cierre. Eh, y con la X vamos a buscar los no terminales, que son T y T' y F. Entonces, vamos a buscarlo en la matriz. Si es igual a la sentencia de X dado Y de alfa, entonces se va a hacer un pop de la pila, se va a quitar ese terminal y se va a ingresar el valor de al revés de Y alfa. Ahora va a ingresar alfa Y para agregarlo en la pila. Entonces, de no encontrarse ese valor de m de x, a igual a x de y de alfa, entonces va a marcar un error. Entonces, como ya les dije, esta condición se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo hasta que encuentre el x igual al símbolo de cierre, que sería ya cuando acabamos de hacer todo el análisis.
Entonces, mi ejemplo es el siguiente. Es paréntesis id más id, cerramos paréntesis por paréntesis id más id, cerramos paréntesis y como último siempre vamos a terminar con el símbolo de cierre, que es el del pesos. Entonces, como bien les dije, en principio vamos a tener el signo de pesos y la E. Entonces, vamos a seguir el algoritmo. Vamos a comparar el tope de la pila con el primer carácter, que en este caso sería la comparación entre E y el paréntesis que abre. Entonces, vamos a verificar que primero que E sea un terminal. Como E no es un terminal, entonces no cumple la primera condición de que X es terminal. Y como tampoco es el símbolo de cierre, entonces nos vamos a la otra condición que sería buscar X, A en nuestra tabla. Entonces nos colocamos en el X, vamos a buscar el E en los no terminales y el A es correspondiente al valor de la entrada, el primer valor de la entrada, que sería el paréntesis que abre. Entonces, E, paréntesis que abre, dice que es igual a E de T de E prima. Lo que vamos a hacer es colocar esa salida en la siguiente posición, en la siguiente línea, y vamos a sustituir E por el inverso de E de T de E prima, que sería E prima de T. En ese caso, no, la pila ahora ya no tendría el símbolo que cierra IE, sino que tendría el símbolo que cierra E' de T. Ahora, vamos a volver a ejecutar el proceso. Vamos a comparar el tope de la pila, que en ese caso es T, y vamos a comparar la siguiente posición de entrada, porque si nos damos cuenta, ya debió de avanzar, que diga, vamos a colocar el valor de entrada, el primer valor de entrada, que es el paréntesis que abre. Entonces, buscamos en la tabla T, paréntesis que abre. Entonces, nos referimos en la tabla T, paréntesis que abre, quiere decir que es igual a T de f de t prima. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar ese valor en la siguiente línea, en la salida de la siguiente línea, y vamos a sustituir en la pila el valor del resultado de f de t prima inversamente. O sea, vamos a tener el símbolo que determina el de pesos, e prima, y ya no vamos a tener t, sino que vamos a cambiarlo por la inversa de f de t prima, que es t prima de f. Al tener eso, entonces ya vamos a proseguir a comparar el f. Primero vamos a ver, ya que no es terminal, entonces vamos a hacer la comparación de nuevo de m de x, a. Entonces vamos a buscar ahora el valor de f de paréntesis que abre. Entonces nos colocamos en los no terminales en f y en el paréntesis que abre nos dice que f es igual a paréntesis que abre de e de paréntesis que cierra. Por lo que en la salida de la siguiente línea tendríamos que poner exactamente eso, la f igual f de paréntesis que abre de e paréntesis que cierra. A lo que nos vamos a cambiar también en la pila lo que viene siendo F y lo sustituimos por el paréntesis que abre de E de paréntesis que cierra inversamente, que sería paréntesis que cierra E de paréntesis que abre. Entonces en la pila tenemos, ahora en el tope tenemos el paréntesis que abre. Y vamos a comparar el paréntesis que abre, vamos a ver si es terminal. Entonces revisamos en nuestros 5 terminales y efectivamente el tope de la pila es el paréntesis que abre, por lo tanto el paréntesis que abre es un terminal y vamos a entrar al ciclo. Al ser un terminal, entonces vamos a comparar la pila, o sea, el paréntesis que abre con la entrada, el primer dato de entrada que sería el paréntesis que abre también. Entonces se compara. Si ambos son iguales, se quita de la pila el, el terminal. Entonces eliminaríamos para la siguiente posición, en la siguiente línea, ya no estaría nuestro paréntesis que abre.
ya que tanto el tope de la pila y el dato de la entrada en A son iguales. Entonces se quita y y avanza en la siguiente posición de la entrada. Entonces ya estamos en ID, ya tendríamos ID y pues en este caso no se generó ninguna salida en esa línea. Ahora, ya, ya vamos a comparar ahora el E, vamos a ver si es un terminal, ya revisamos que E no es terminal, entonces vamos a buscar en la tabla E y D, buscamos en la tabla E y D y nos aparece que es E de T de E', entonces vamos a sustituir para la siguiente línea, en esta línea vamos a sustituir el E por E' de T, y vamos a generar como salida en esa misma línea E de T de E'. Entonces, vamos ahora a comparar para la siguiente línea T de ID. Vamos a buscar en nuestra tabla de no terminales la T y la ID en las terminales. Entonces nos dice que para T y D es igual a T de F de T'. Entonces, vamos a poner T de F de T' como salida de la siguiente instrucción y para vamos a sustituir el valor de T por T' de F, que es lo inverso de F de T'. Ahora, una vez sustituyendo eso, vamos a comparar F, que es el tope de la pila. Vamos a ver si es no, un terminal. Como F no es un terminal, entonces vamos a hacer la búsqueda en la tabla F de ID. Entonces vamos a buscar F y la posición de entrada, que en este caso está ya en ID, ya que avanzó el contador. Entonces F de ID nos dice que es F de ID. Entonces en la siguiente posición de salida vamos a agregarle F de ID y vamos a sustituir el F por ID. Entonces nos queda la línea, esa línea nos quedaría como el terminal de E' de T', paréntesis que cierra de E' de T' de ID. Ahora, vamos a comparar el tope de la pila, vamos a verificar que ese tope de la pila sea un terminal. Entonces, ¿está ID en terminal? Pues sí, sí está el ID en terminal. Y al ser terminal, entonces vamos a comparar ahora el tope de la pila, el terminal tope de la pila, que es ID, con la entrada en la posición actual de A, que es en la posición actual de IP, que sería en ID. Ahora, se comparan tanto el tope de la pila y la posición de la entrada, se dicen que si son iguales, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un push en la pila, vamos a hacer que diga un pop en la pila, quitamos el ID y en la entrada vamos a irnos a la siguiente posición, ya estaríamos en la posición de la suma. Entonces, en esa línea no generó ninguna salida y vamos a seguir con en la siguiente línea. Ahora vamos a comparar lo que viene siendo T' con vamos a ver si T' es terminal, no es terminal. Entonces vamos a buscar T' en los no terminales y vamos a buscar ahora la posición de la entrada, que es la suma. Entonces T' y suma da el valor de T' de epsilon. Entonces T' de epsilon lo que se da como salida de la siguiente línea. Entonces se coloca T' de epsilon en esa línea y se elimina el T', porque no arroja ninguna el T' siempre se va a eliminar ya cuando el resultado equivalente es igual al epsilon. Entonces ya nos quedaría la pila como tope E', y se haría la comparación de E'. Vamos a ver si es un terminal. No, no es un terminal. Entonces vamos a los no terminales. Vamos en E'. Y vamos a compararlo. Vamos a buscarlo con la entrada en la posición de IP, que en este caso es la suma. Entonces, ya que tenemos
acá la no terminal, ahora vamos a buscar la de la suma en los terminales y nos dice que E' de suma es igual a E' de más T de E'. Ese, esa salida se va a corresponder a la siguiente línea, a la siguiente, a la siguiente línea, y lo que sigue de ahí es ahora reemplazar el E' por lo contrario de T de más T de E', que sería E' de T más. Ahora en el tope de la pila tenemos a la suma y vamos a comparar la suma si es un terminal. Si es un terminal, entonces, ¿qué pasa? Pues al ser terminal, la suma si es terminal, vamos a comparar ahora el X con el valor de la posición actual de IP, que sería el valor correspondiente a la suma. Comparamos si son iguales, eso quiere decir que la entrada tiene un terminal y vamos a hacer un pop, vamos a quitar vamos a quitar la X y vamos a avanzar uno en el contador. Vamos a avanzar uno en el contador de IP. Ahora ya nos va a posicionar en ID. Y vamos a eliminar de la pila, pues previamente ya se había eliminado la suma. Entonces no, en ese renglón, en este renglón ya no habría ninguna salida. Pero pues ahora vamos a hacer la comparación del tope de la pila con el valor de la posición actual de IP. Entonces sería T, primero vamos a compararlo, ya que no es un no terminal, ahora sí vamos a hacer la comparación de ID. T y D vamos a buscarlo en la tabla. T de ID dice que es F de F. T es T de F de T'. Entonces, al ser eso, vamos a arrojar esa salida en la siguiente posición. Vamos a ponerlo. Y en la siguiente posición también vamos a cambiar ahora el valor de T por T' de F. Y al tener ese valor, entonces el tope de la pila ahora es F. Ahora, al ser F, vamos a ver que F sea un terminal. F no es terminal. Entonces vamos a hacer la búsqueda en la tabla y vamos a buscar F de ID. F de ID dice que es F de ID, entonces vamos a cambiar el F por el ID, pero antes debemos de poner la salida en la siguiente línea. Ahora tenemos el F, vamos a reemplazarlo por el ID y vamos a ver si ID es un terminal. El ID, como bien ya sabemos, si es un terminal. Ahora vamos a hacer la comparación de la pila, el tope de la pila con la posición de IP, el dato de la posición de IP, que es ID. Son iguales, por lo tanto se quita de la pila y se avanza en la siguiente posición de la entrada. En este caso sería el paréntesis que cierra. Entonces vamos a comparar el tope de la pila ahora que es, es T'. Vamos a compararlo, vamos a ver si es un terminal, no es un terminal. Entonces vamos a buscar en la tabla, en la posición de los no terminales T' y en la de los terminales vamos a buscar a el paréntesis que cierra. Al tener el paréntesis que cierra, entonces nos dice que T' del paréntesis que cierra es igual a T' de epsilon. T' de epsilon, entonces esa es la salida en la siguiente línea. Ponemos T', T' de epsilon y vamos a sustituir T' por epsilon, que en este caso solo se quita el valor que estaba, solo se quita T', y nos quedaría como tope de la pila E'. Entonces, E', ahora vamos a ver si es un terminal, ya que no es un terminal, entonces vamos a buscar otra vez en la tabla. Buscamos en los no terminales la E y en los terminales buscamos el valor de el asterisco. Entonces, que diga, el valor de
el corchetes que cierra. Entonces, E' del corchetes que cierra es igual a epsilon, por lo tanto vamos a poner E' igual a epsilon en la siguiente línea, que es esta, y vamos a sustituir el valor de E' por el valor nulo. Le vamos a quitar nada más, ya que el resultado de prima es epsilon. Entonces, el tope de la pila, como podremos ver, ahora estamos con el paréntesis que cierra. Es nuestro tope de la pila. Y vamos a ver si el paréntesis que cierra es un terminal. Entonces vemos que efectivamente el paréntesis que cierra es un terminal y lo comparamos con la entrada, que sería el paréntesis que cierra. Bueno, sí, ya que nos colocamos en esa posición. Comparamos si los dos son iguales. Si son iguales, entonces se quita de la pila el terminal, que es el paréntesis que cierra, y se avanza en la siguiente posición de la entrada, que sería el asterisco. Ahora tenemos T' como tope y asterisco como el valor, el dato de la posición de IP. Entonces tenemos T' es un terminal, no, no es un terminal, entonces lo buscamos en los no terminales y vamos ahora a buscar la posición del asterisco. T' asterisco es igual a T' de asterisco F de T'. Entonces esa va a ser la salida siguiente. Va a ser la salida siguiente. Y vamos, vamos a colocar de manera inversa asterisco F de T', que es T' de F de asterisco. Ahora tenemos en el tope de la pila el asterisco y vamos a ver si asterisco es terminal. Efectivamente, asterisco es un terminal. Y vamos a comparar ahora el asterisco con la posición el dato de la posición de IP, que en este caso también es asterisco. Y entonces, al ser iguales, pues hacemos un pop de la pila, quitamos el terminal asterisco y avanzamos en la siguiente posición de nuestra entrada, que sería ahora un paréntesis que abre. Al quitar eso, pues no genera ninguna salida en esa línea, solo nos quita tanto el asterisco y avanza el asterisco de la pila y avanza en la entrada. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ya vamos a buscar F. F es un terminal, no es un terminal. Y al no ser terminal, lo buscamos en los no terminales, ya encontramos a F y una vez encontrado a F, vamos a buscar ahora en la posición de los terminales el paréntesis que abre. Entonces, este es el valor. F de paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Entonces, esa salida va a ser de la siguiente línea. Corresponde a la siguiente línea, que es en esta parte. Y ahora vamos a cambiar nuestra F por la salida de paréntesis que abre, paréntesis que cierra, de modo inverso. Entonces agregamos paréntesis que cierra, paréntesis que abre. Ahora, vamos a ver si el tope de la pila, que es el paréntesis que cierra, es un terminal. Y pues acá, efectivamente, el paréntesis que abre es un terminal. Entonces, bueno, al ser un terminal el paréntesis que abre, vamos a hacer la comparación ahora con la entrada. La entrada del dato en la posición IP, que es, en este caso, es el paréntesis que abre. Entonces, al ser iguales los dos, pues ya simplemente hacemos un pop y de la pila y avanzamos en uno en el IP y ya estaríamos en ID. Y bueno, ahora en esta línea pues no generaría ninguna salida al quitarlo, pero vamos a buscar ahora E. Vamos a ver si es un terminal. Si E no es terminal, entonces pues ya saben, buscamos en la tabla de no terminales la E y lo vamos a buscar ahora el valor de ID. ID es igual a E de T
de E'. Entonces, T de E' de T de T' es la salida correspondiente de la siguiente línea. Ahora vamos a cambiar, a sustituir el valor de E por T de E' a la inversa, que es E' de T. Entonces, reemplazamos y nos queda como el tope de la pila F. Ahora, F buscamos si es un terminal, no es terminal. Bueno, ahora lo buscamos en los no terminales. F. Y vamos a buscar ahora ID. ID de F es F de ID. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a ver la salida de la siguiente posición de ese valor va a ser F de ID, este. Entonces ahora vamos en la pila, vamos a vamos a reemplazar el F por el ID. Entonces ya reemplazado, vamos a ver si ID es un terminal, porque ID es el tope de la pila. Entonces, ID es un terminal, no, si es un terminal, entonces vamos a compararlo con lo que está, el dato que está en la posición de IP, que es ID. Al ser iguales, pues ya nada más hacemos un pop de la pila, quitamos el terminal ID y avanzamos en la siguiente posición, que sería ahora el signo de suma. No genera salida. No genera salida, como bien les decía. Y pues vamos ahora a buscar T, si es un terminal. No, no es un terminal, lo buscamos en no terminales. T, ahora vamos a buscar el valor de IP en la posición actual, que es la suma. Entonces, perdón, en este caso es perdón, no es T. Acá estamos T y lo buscamos con la suma, que es T de T' es correspondiente al epsilon. Entonces es la salida del siguiente T' de epsilon, que es esta que estamos acá. Y vamos a agregar el valor nulo. Vamos a reemplazar el T' por el valor nulo. Y ahora nos queda como tope el E'. Ahora, vamos a ver si E' es terminal, no es terminal. Lo buscamos en los no terminales. Y vamos a buscar ahora el más. E' más es igual a E' más D más T de E'. Esta es la salida correspondiente a la siguiente línea. Y vamos a reemplazar la E' por la más T de E' inversa, que sería E' de T más. Entonces, al tener al reemplazarlo, ya nos queda como tope el más. El tope de la pila ya es el más. Entonces, vemos si el más es un terminal. Vemos que si es un terminal, lo comparamos con la posición, el dato de la posición de IP, que es más, y como son iguales, hacemos un pop de la pila, quitamos el símbolo terminal más en la siguiente posición y el IP se aumenta en 1 y ya estamos en ID. No genera salida en este caso. Ahora vamos a comparar, a buscar el T, vamos a ver, no es, si es terminal, T no es terminal. Nos vamos a la posición de T y lo vamos a buscar con ID. Con ID, entonces T de ID es igual a T de F de T', que es la salida de la siguiente línea. Y vamos a reemplazar T por F de T' inversa, que es T' de F, que es lo que tenemos acá. Y como bien ya sabemos, la salida va a ser F. El tope de la pila va a ser F. Y F vamos a buscar si es un terminal. F no es un terminal, lo buscamos en no terminales. Ya encontramos F. Y vamos a buscar ahora ID. ID, F de ID es igual a F de ID. Entonces, esa es la salida F de ID de la siguiente línea y sustituimos F por ID. Al sustituir, ahora vamos a ver si
ID, que es el tope de la pila, es terminal. ID si es un terminal, porque aquí está. Y entonces vamos a compararlo con el dato de la posición de IP, que es ID. Al ser iguales se hace un pop de la pila, entonces quitamos ID y avanzamos en la siguiente posición al IP, que nos coloca ahora en el paréntesis que cierra. Ahora, en esa posición vamos a ver si T' es un terminal. T' no es un terminal. Bueno, entonces lo buscamos en los no terminales y vamos a buscarlo junto con el paréntesis que cierra. Entonces, T' y el paréntesis que cierra es igual a T' de epsilon, que es la salida de la siguiente posición. Al, al ser la salida de la siguiente posición, entonces T' se omite y solo nos queda como E' el tope de la pila. Ahora, E' vamos a buscar si es un terminal. E' no es un terminal, entonces vamos a buscarlo en los no terminales. E' lo vamos a buscar con el paréntesis que cierra. Entonces, E' del paréntesis que cierra es igual a E' de epsilon, que es el valor de la siguiente posición. Entonces, como es epsilon, ya bien sabemos, vamos a omitir la E', lo vamos a quitar de la pila y solo nos va a quedar el paréntesis que cierra como el tope de la pila. Ahora, el tope de la pila vamos a ver si es un terminal. Si es un terminal, aquí está ubicado en los terminales. Entonces vamos a comparar el paréntesis que cierra con la posición de el dato de IP, el dato en la posición de IP, que es igual el paréntesis que cierra. Entonces ambos son iguales, se quita de la pila y avanza el contador. Ahora estamos ¿cómo se llama? En el signo de pesos, que es el símbolo de cierre. Y no genera salida. En esta ocasión no generó ninguna salida. Ahora, vamos a buscar T' si es terminal. T' no es terminal, entonces lo colocamos en los de no terminales. Y vamos a comparar T' con el... Vamos a buscar T' con el símbolo de cierre. T' con el símbolo de cierre nos dice que es T' de epsilon. Entonces, es la salida de la siguiente línea. Y vamos a omitir ahora T' porque se sustituye por el valor nulo. Ahora estamos en E'. Ahora, ¿E' es un terminal? No, no es un terminal. Entonces lo buscamos en los no terminales. Ya tenemos ubicados a E'. Y vamos a buscarlo con el símbolo de cierre, que es el de pesos. Entonces, E' de símbolo de pesos es igual a E' de epsilon, que es el valor de la siguiente posición. Y en esa posición ya omitimos el E', y nos queda solo, lo quitamos del tope de la pila del E' y nos quedamos solo con el valor del símbolo de pesos. Entonces, acá vemos que X ya es igual al símbolo de pesos. Entonces, por lo tanto, ya se cumpliría esta condición y ya terminaría nuestro programa. Y el análisis habría sido exitoso. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, compañeros, ahora les voy a explicar el mismo ejemplo con el análisis sintáctico ascendente. Es la misma gramática, pero ahora en la tabla pues vamos a tener la tabla de acción Goto junto con la tabla Goto para hacer correspondientemente este análisis ascendente. Bueno, la entrada es la misma, beta. Bueno, en este caso va a ser beta, ya no va a ser la entrada. Y pues como bien habíamos dicho es el paréntesis que abre ID más paréntesis que cierra, asterisco, paréntesis que abre ID más paréntesis que cierra, ID, paréntesis que cierra, y el signo de pesos terminal que termina el carácter. Entonces la cadena de caracteres. También vamos a tener la acción goto. Bueno, en este caso la pila va a iniciar con 0 y lo que se hace es comparar el 0 con el carácter principal, que sería el carácter de beta, el carácter principal de beta, que es el paréntesis que abre. Entonces,
si nosotros nos ubicamos en la tabla de estados, el estados es el valor de acá de 0, 0, y dice que es el paréntesis que abre, que es este. Entonces, 0 paréntesis que abre es igual a d menos 4. Entonces, ese d menos 4 se va a escribir en la acción goto. Ahí se coloca en la acción goto. Y el D4 lo que nos indica es deslizar el carácter en el que estamos a la pila con el, eh, el número que tenemos acá, que es guión 4. Entonces acá lo colocamos, en el siguiente lo colocamos, que es acá en la pila. Entonces colocamos el, el valor, de el paréntesis que abre, guión 4. Ahora vamos para la siguiente. Vamos a hacer el siguiente, que sería el 4, con el ID. Entonces buscamos el 4ID, dice que es de menos 5. De menos 5. Entonces el acción goto es de menos 5. Es de menos 5 y como estamos el carácter D, dice deslizar, deslizar en 5. Entonces deslizamos ID, le agregamos ID y el, el guión 5 a la pila. Ahora nos queda como el número identificador es el 5. Ahora vamos a hacer el siguiente, que es 5 más. El 5 en la posición más, 5, el 5 está acá y más acá, entonces es igual a R6. Colocamos primero R6 y la R significa retroceder. Entonces el 6 indica a la gramática que está acá, aquí en esta parte. Toda esta gramática, esta gramática. Esa es la gramática. Entonces el número 6 representa entonces esta en específico, esta gramática en específico. Y dice que ID es igual a F. ID es igual a F. Entonces, acá como tenemos ID, vamos a sustituirlo ahora en la siguiente posición por F. F, y como vamos a ver cuál era el número anterior al D, el número anterior al D era el 4, entonces vamos a buscar F4. Buscamos el F4, que encontramos el 4, y ahora buscamos el F, que es 3. Entonces, ese 3 se le va a agregar a la acción goto anterior, el R6. Entonces ya le pones el guión 3 y se le va a agregar a la pila después de haber intercambiado el ID por el F, en este caso. Ahora, tenemos en el tope de la pila el número 3. Bueno, vamos ahora a buscar el 3 con el signo más. Buscamos el 3 con el signo más, es igual a R4. Colocamos R4 en acción goto y R4 nos dice que es esta parte de la gramática. F, que corresponde a T. Retrocedemos y es T. Entonces vamos a sustituir F por T. Tenemos F, entonces ya vamos a quitar el F y vamos a ponerlo como T.
T y vamos a ver al número anterior a F, que es 4. Entonces nos ubicamos otra vez en el 4, que es este. Y vamos a buscarlo ahora con el valor de T, que es el que se sustituyó por F. Entonces 4T es igual a 2. Ese 2 va a ser, vamos a agregarlo ahora en el R4 que teníamos en la acción goto. Le vamos a poner -2. Ahora, también se le va a agregar, después de haber sustituido la F con la T, vamos a agregarle ese -2 a la pila. Ahora la pila, como podemos ver, va a tener como tope el 2. Vamos a buscar el 2. Vamos a buscar el 2. Una vez encontrado el 2, vamos a buscar el signo de beta, que en este caso ya sería el número, seguiría siendo el signo de la suma. 2, suma es igual a R2. Entonces vamos a poner en la acción goto R2 primero y vamos a ver el valor de R2. R2 dice que es T. Retrocediendo es E. T es igual a E. Entonces sustituimos T por E en esta posición, en la siguiente línea, T por E. Y vamos a ver cuál es el valor anterior a T, que es 4. Entonces nos posicionamos otra vez en el 4. Estamos en el 4. Y vamos a buscarlo con el valor reemplazado, que en este caso es la E. Entonces dice que es 8. Vamos a agregarle ese 8 en la acción goto de la anterior, donde está R2. Entonces, -8 le agregamos. Y vamos a agregarlo también después de haber sustituido T por E. Aquí tenemos el 8. Entonces, ya que ahora vamos a buscar el 8. Vamos a ir a buscar nuestro 8. Aquí está nuestro 8. Y vamos a buscarlo junto con el valor de beta, que es el más. 8 más es igual a D menos 6. Se coloca D menos 6 en la acción goto. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que vamos a deslizar en 6 el valor del más. Entonces vamos a agregar el más a la pila junto con -6. Aquí ya lo tenemos agregado. Entonces, ahora el tope de la pila es 6. Vamos a buscar el 6 en nuestro estado. Y vamos a buscarlo junto con la ID. 6 y D es igual a D5. Entonces la acción goto de ese apartado sería D-5. Ahora, vamos a recorrer el valor que está ahí, o sea, ID, lo vamos a recorrer en 5, lo vamos a agregar a la pila ID-5. D-5, acá está, ya lo agregamos. Ahora tenemos en el tope de la pila el 5 y lo vamos a buscar con el valor de el paréntesis que cierra. 5 paréntesis que cierra es igual a R6. Entonces vamos a colocar primeramente R6. Una vez colocado R6, vamos a buscar R6. Aquí está el 6. Dice que es ID. Nos dice que es ID y que ID es reemplazable por F. Entonces reemplazamos en la siguiente posición F
y D por F. Y vamos a buscar el número anterior a ID, que es el 6. Bueno, vamos a colocarnos en el 6. En el 6 y vamos a buscar ese 6 con el valor reemplazado que es ID, que es el valor de F. 6 ID 6F es igual a 3. Entonces, ponemos ese valor en la acción goto de R6, agregamos -3 y también lo agregamos en la parte de la pila después de haber sustituido ID por F. Ahí también le agregamos -3. Ahora, el tope de la pila es 3. El tope de la pila es 3. El 3 lo vamos a buscar en nuestra tabla. Vamos a buscar nuestro 3 en el estado. Aquí está nuestro 3. Entonces, vamos a buscarlo con qué? Con el paréntesis que cierra. Entonces, acá tenemos ubicado el paréntesis que cierra. Y es el valor de R4. Entonces, ponemos en la acción goto primero R4 y vamos a sustituir lo que dice R4, que es F por T. Entonces, vamos a sustituir el F que tenemos acá, le ponemos ahora en la siguiente línea el T. Y vamos a ver la acción anterior a F, que es 6. Vamos a buscar el 6. 6 con el valor que se intercambió, que es T. 6T es igual a 9. Entonces, agregamos el 9 en la acción goto. Acá lo agregamos y agregamos el 9 después de reemplazar F por T. Ya los tenemos. Entonces, bueno, ahora ya vamos a buscar el valor de 9. Vamos a buscar el 9 en nuestra tabla. Y lo vamos a buscar con el valor del paréntesis que cierra en la acción goto. Entonces, paréntesis que cierra. Entonces dice que el 9 paréntesis que cierra es igual a R1. Entonces, ponemos en la tabla, en la acción goto R1. Y vamos a ver qué dice R1. Acá R1 nos dice que es TDE por el carácter vacío, si nos damos cuenta. Entonces, vamos a sustituir T de E por el carácter vacío. O sea, vamos a eliminar todo lo que viene siendo T de E. Entonces, vamos a eliminar toda esta parte. Y el resultado de eso, pues, es nos quedaría nada más. Ahora en R1 ya tendríamos que poner directamente el valor restante, que es -8. Acá está -8. Entonces, después de eso, ya tendríamos que ahora buscar el 8. Ya encontramos el 8. Y con el valor de el paréntesis que cierra. El paréntesis que cierra está acá. Entonces, 8 y el paréntesis que cierra es igual a D menos D-11. Ponemos en la acción goto de 11. ¿Y qué nos dice de 11? Pues simplemente nos dice que es deslizar con 11. Entonces deslizamos el paréntesis que cierra, lo ponemos después del 8 y le agregamos -11 a la pila.
Entonces, ahora el valor del superior de la pila sería 11. 11 con beta, entonces 11 con beta, ahora vamos a buscar 11 con el valor que está en beta, que es el asterisco. Localizamos 11 y localizamos el asterisco en R5. Entonces, vamos a poner en la acción goto R5 y vamos a ver qué dice R5. R5 nos dice que es esto. E, y la acción que procede es eliminar la E. Entonces, bueno, vamos a eliminar la E. En este caso sería el, el paréntesis que cierra y el 11, junto con el E de menos 8. Entonces sería toda esta parte de aquí, E de menos 8, y vamos a proseguir a asignarle el valor de 3, que es el valor que está, que es el que se permanece. Entonces ya le agregamos al R5-3. Entonces, ahora vamos a buscar el 3 en nuestra tabla. Aquí está el 3. Y aquí está el 3. Nuevamente vamos a buscar, poner el 3. Y ese 3 lo vamos a buscar junto con el asterisco. 3 asterisco es igual a R4. En la acción goto ponemos R4. Vamos a ver qué dice R4. Dice que R4 es igual a F de T. Entonces, F se puede reemplazar por T. Vamos a reemplazar F por T en este caso. Ya reemplazamos F por T acá en la siguiente línea. ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué valor precede antes de eso. Es el 0. Entonces buscamos 0, F es igual a 3. Acá está el 0 y acá está el F, que es el valor que fue cambiado. Entonces, como bien dijimos, 0, F es 3. El 3 se agrega después de intercambiar el, que diga, es 0, T, perdón, y se le agrega un 2. El 2 después de haber intercambiado F por T. Acá tenemos el T2, T-2, entonces ese 2 también va a ser agregado en R4, en la acción goto de R4. Bueno, ahora vamos con el 2. El 2 con el asterisco. Ubicamos el 2 y ubicamos el asterisco. Entonces, 2-asterisco dice que es D7. Colocamos D7 en la acción goto y nos marca que solo debemos de deslizar en 7 el asterisco -7 en la pila. Hacemos esa acción y ahora el tope de la pila es igual al 7. Comparamos 7 con el buscamos 7 con el asterisco en la tabla. ¿Okay? 7 con el signo, el paréntesis que abre en la tabla, que es este. Es D-4. Entonces, colocamos D-4. ¿Y qué sigue? D-4 es deslizar en
el paréntesis que abre con 4. Entonces agregamos el paréntesis que abre y el 4 a la pila. Ahora, el 4 lo buscamos con el ID. Ya tenemos ubicado el 4. Acá está el 4, acá está el ID, entonces es de menos 5. Entonces agregamos ese de menos 5. Ahora, vamos a hacer esa acción goto para esta línea. Entonces, d menos 5 dice que es deslizar en 5. Entonces, deslizamos 5 en id-5 a la pila. Y como tope ahora tenemos el 5. El 5 con vamos a buscarlo con el carácter de beta, que es el operador más. Entonces, 5 más. Tenemos el 5 y tenemos el signo de más. Acá está el 5, acá está el signo de más. Entonces 5 como más es R6. Colocamos R6. El R6 junto. Ahora el R6 vamos a ubicarlo en la tabla, en la gramática, perdón. 6 dice que es ID, que es igual a F. Entonces, sustituimos ID por F, que es en esta acción, que en la siguiente línea. Y ahora vemos cuál número precede, que es el 7. Ok, vamos a ubicar el 7, acá está el 7, con el valor que fue intercambiado. El 7 con el F. 7F es igual a 10. ¿Sí? 7F. A ver. No, perdón, es el valor que precede es 4. Es 4. Entonces, primero ubicamos el 4 y con el F, ahora sí, 4F es igual a 3, perdón, ya no es 10. Y lo sustituimos. Vamos a agregarlo en la acción goto, perdón. Aquí lo agregamos. Y vamos a añadirlo después de haber intercambiado ID por F. Lo agregamos el guión 3. Ahora, el 3 vamos a buscarlo en la tabla. Ya tenemos ubicado al 3. Junto con el símbolo de más. 3 y más dan R4. Agregamos R4 a la acción goto. Y vamos a ver qué dice R4. R4 dice que es F, que es igual a T. Sustituimos F por T en la siguiente línea. Y vamos a ver qué número precede. Es el 4. Entonces ubicamos 4. Ya que tenemos ubicado el 4, vamos a ubicarlo con el número que es el valor que se le cambió a F, que es T. 4T es igual a 2. Agregamos ese 2 en la acción goto de R4 y vamos a añadirlo después de haber cambiado F por T. Le agregamos el guión 2. Ahora, comparamos 2 con el símbolo de más. Vamos a buscar 2 con el símbolo de más en la tabla. Ok, ya encontramos el 2. Ya encontramos el símbolo de más. Entonces, 2 y más es R2. Se coloca R2 en la acción goto. Se verifica la acción goto es igual a T, que, que T es igual a E.
Se sustituye T por E en la siguiente acción. Acá ya sustituimos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué número precedió de T, que es el 4. Ok, vamos a buscar el 4. Y vamos a buscarlo con el valor sustituido, que es E. Entonces, 4E es igual a 2. 4E es igual a 8, perdón. 8. Escribimos S8 en la acción goto de R2, guión 8, y le agregamos el guión 8 también al sustituir T por E. Entonces ya le agregamos 8. Bueno, ahora vamos a buscar 8 en la tabla con el símbolo de más. Vamos a ubicar el 8 y el más. 8 más es igual a D6. Escribimos D6 en la acción goto. Entonces dice que es deslizar en 6. Agregamos el símbolo de más a la pila junto con el guión 6. Ahora, el 6 ahora está en el tope de la pila. Vamos a buscar el 6 con el ID. Entonces, vámonos a la tabla a buscar el 6. Está acá. El más está acá. Y... no, perdón, con ID. 6 con ID, entonces es D5. D5 está acá. Entonces ya tenemos el valor de 5 que dice deslizar en 5. Ponemos ID-5 en la pila, en esta parte. Ok, ahora tenemos en el tope de la pila el 5. Y vamos a buscarlo con el paréntesis que cierra. 5, paréntesis que cierra, es igual a R6. Ok, colocamos en la acción goto el R6. Nos fijamos que es R6, ID, que es igual a F. Sustituimos ID por F en la siguiente línea. F, vemos qué valor tenía ID, qué valor procedía de ID, que es el 6. Colocamos en el 6, 6 y el valor sustituido, que sería F. Entonces, el valor sustituido es F, es 3. Entonces, le agregamos en la acción goto de R6 el 3. Y le agregamos el menos 3 después de haber sustituido ID por F en esta parte. Ahora, tenemos en el tope de la pila, tenemos al 3. Y tenemos en beta, tenemos el paréntesis que cierra. Entonces, 3 y el paréntesis que cierra, vamos a ubicarlos en la tabla. Encontramos el 3 y el paréntesis que cierra, acá están. 3 y el paréntesis que cierra es igual a R4. Ponemos en la tabla de acción goto R4. Y vamos a hacer lo siguiente. R4, vamos a ubicar R4. Aquí está R4, ya lo tenemos bien ubicado. Y R4 dice que F procede, es F de T, F igual a T. Entonces sustituimos F por T. Acá estamos en el F. Acá está el F. Y acá está ya lo sustituimos en T. Pero ¿qué dice? Vamos a fijarnos qué valor procede de F. F está el 6, entonces vamos a la tabla, nos ubicamos en 6. Ya que tenemos el 6, vamos a ubicarlo con el valor que intercambiamos. Ahora en ese valor es T, que es el T es igual al 9. ¿Ok? Entonces agregamos a R4 el guión 9. Y le agregamos el 9 también después de haber sustituido F por T. Ahora como tope de la pila tenemos al 9. Y tenemos a in beta al paréntesis que cierra. Ok, entonces vamos a buscar 9 paréntesis que cierra nuestra tabla. Acá ya tenemos el 9 y ya tenemos el paréntesis que cierra. Ok, acá están 9 paréntesis que cierra y nos dice que es R1. R1 se escribe en la tabla de acción goto. Acá está R1. Y vamos a ubicar R1.
R1 dice que es T de E, que procede de, que es igual a vacío. Entonces vamos a sustituir el, el, el TDE por el carácter vacío. Que entonces tendríamos que eliminar toda esta parte de acá, el signo más, guión 6T, guión 9. Y vamos a conservar el signo que procedió de eso, de la eliminación, que es el 8, el número, perdón. Y se le va a agregar a la tabla a la acción goto, R1-8. Entonces, acá no se agrega nada y vamos a proceder en comparar, buscar 8 y paréntesis que cierra. Ok, vamos a buscar 8, acá estamos el 8, paréntesis que cierra. Entonces, 8 paréntesis que cierra es de guión 11. Escribimos des-11 en la acción goto. Eso nos dice que tenemos que deslizar 11 con a la pila junto con el paréntesis que cierra, lo agregamos a la pila. Tenemos ahora a 11 como tope. Entonces, vamos a buscar 11 con el signo de pesos, que es el terminal de la cadena. Entonces, encontramos el 11, encontramos el terminal, marca que es R5, se pone R5. Ahora, vamos a ver qué dice R5. Nos dice que R5, que E es igual al vacío. Entonces, simplemente acá omitimos eliminamos el menos 4, el, el paréntesis que cierra, menos 4E de 8 menos 11. Entonces, ya eliminando esta parte, acá tenemos que es menos 7 de F. Vamos, se sustituye por F. Acá se sustituye por F. Entonces, F es igual al guión 10. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el valor que precede de la eliminación del paréntesis que cierra es el 7. Buscamos el 7. Después de encontrar el 7, vamos a buscar el reemplazo, que fue F. 7 de F es igual a 10. Ok, entonces ya tenemos F, 7 y 10. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar el 10 con porque el 10 es el tope de la pila con el símbolo de pesos. Entonces ya ubicamos 10, ubicamos símbolo de pesos, CR3. Ojo, pero antes teníamos que haber puesto el menos 7 porque es el que precedía. Ahora, el 10, vamos a escribir la acción goto R3 y vamos a realizar a ver qué es R3. Entonces, R3 nos indica que es T de F de T. Entonces, eliminamos eso y sustituimos F de T. Eso por el carácter vacío. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2. ¿Por qué? Porque dice que F de T es igual a T, que es, entonces el número que precede nada más es menos, 0 y menos 2. Buscamos ahora, el 2 está en el tope de la pila, también lo agregamos a R6 y vamos ahora a buscar dos símbolos de peso. Entonces, dos símbolos de peso, 2 y el símbolo de peso es R2. Entonces, 2 y el símbolo de peso se escribe la acción goto R2. Entonces, ahora vamos a ver qué es R2. R2 dice que es carácter vacío que procede de T. Entonces, es igual a E. Cambiamos T por E. Acá está, acá ya lo cambiamos. Y vamos a ver
¿qué número procedía? Es el 0. Entonces buscamos el 0 y el E es 1. Entonces le agregamos guión 1. Ahora se le agrega a la acción voto también el guión 1. Ya tenemos el 1 y el signo de pesos nada más. Entonces buscamos 1 y el signo de pesos y nos lleva a la tabla 1, signo de pesos, es aceptar. Y en la acción voto le pondremos aceptar y con eso terminaría nuestro análisis sintáctico. Y muchas gracias.